Hola queridos amigos y amigas de Naturismo al Día, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar acerca de las malformaciones congénitas, también conocidas como defectos congénitos o anomalías congénitas, que pues son alteraciones estructurales o funcionales que se desarrollan durante la gestación y por supuesto que están presentes al momento del nacimiento. Pueden afectar prácticamente cualquier parte del organismo, desde órganos internos como el corazón o el cerebro, hasta extremidades, rostro, o hasta el mismo sistema genético. Hay varios tipos de malformaciones congénitas. Las malformaciones estructurales, que son defectos físicos bien visibles, o internos como el labio leporino o paladar hendido, defectos del tubo neural como pues la espina bífida, cardiopatías congénitas, defectos en el corazón, también ausencia o malformaciones de extremidades. Hay malformaciones funcionales o del desarrollo. Tienen que ver con trastornos del sistema nervioso, un caso muy típico, muy evidente, el síndrome de Down, autismo, epilepsia congénita, hay problemas metabólicos congénitos como la fenilcetonuria, trastornos sensoriales, sordera, ceguera congénita, en fin. Y también, por supuesto, hay malformaciones genéticas o cromosómicas, alteraciones en el número o estructura de los cromosomas, igualmente el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Edwards, y en fin, vamos a ir detallando cositas importantes con respecto a estas anomalías. ¿Qué puede causar una malformación congénita? Pues pueden ser genéticas, ambientales, multifactoriales o incluso hasta desconocidas estas causas. A menudo una combinación de factores está involucrada. Genéticas, por ejemplo, en el caso de la herencia familiar de ciertos defectos que se van transmitiendo de generación en generación, o hasta se pueden saltar varias generaciones, también mutaciones espontáneas en el mismo ADN, ambientales como infecciones durante el embarazo por rubeola, toxoplasmosis, Zika o cualquier otro tipo de infección por enfermedades zoonóticas, consumo de drogas, tabaco, alcohol, también exposición a sustancias tóxicas, a la misma radiación. Recordamos el caso, lo que sucedió hace algunas décadas en Ucrania con la explosión de Chernobyl, que durante varias generaciones muchos bebés nacían con estas mutaciones genéticas a causa de las altas dosis de radiación. También, por supuesto, y esto es muy importante que lo tengamos siempre bien en la cuenta, deficiencias nutricionales, sobre todo relacionadas con el ácido fólico. Mujeres gestantes que están en embarazo, la ingesta de ácido fólico es fundamental para evitar malformaciones en el bebé. También hay factores multifactoriales, por supuesto, combinación de predisposición genética y factores ambientales, la diabetes materna maltratada y la edad avanzada. Por eso es también importantísimo que la pareja o la mujer que quiera dar a luz, pues, tener un hijo, quedar en embarazo, tenga en cuenta este aspecto. A mayor edad, mayores son los riesgos, sobre todo si va a ser madre primeriza, de que el bebé nazca con alguna malformación congénita. Esto para que lo tenga siempre muy presente. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades o malformaciones congénitas, podemos ver que pueden detectarse durante el embarazo con ecografías prenatales, aniocéntesis, análisis del ADN fetal, y después del nacimiento, por supuesto, con el examen físico del recién nacido, las pruebas genéticas o metabólicas y estudio de imágenes, pues en el caso de la ecografía, la resonancia, la tomografía, que pueden detectar algún tipo de anomalía o malformación de este tipo. Se pueden prevenir este tipo de malformaciones congénitas, aunque no todas las malformaciones congénitas se puedan prevenir. Sí se pueden reducir los riesgos mediante un control perinatal adecuado, es importantísimo, suplementación con ácido fólico antes y durante el embarazo, así que si la mujer está en ese periodo de la gestación o pretende quedar embarazada, pues recuerde que el ácido fólico es bien importante para evitar que el bebé nazca con algún defecto o alguna malformación congénita. La vacunación materna también es muy importante contra la rubeola, por ejemplo, que lo tenga siempre bien presente, su esquema de vacunación. Evitar, claro, las drogas, los fármacos no indicados, el tabaquismo, el consumir licor, todo aquello que pueda alterar a ese ser que se está gestando, a ese niño, a ese bebé que se está desarrollando. Y también controlar enfermedades crónicas como la diabetes, la misma epilepsia, y planificar el embarazo en edad fértil. Recuerda esto siempre, a mayor edad, mayor va a ser el riesgo, sobre todo si vas a ser madre por primera vez, de que tu bebé, de que tu niño o niña pueda nacer con algún tipo de trastorno de este tipo. En cuanto al tratamiento de las malformaciones congénitas, depende del tipo y la gravedad del defecto, claro.
Hay cirugías correctivas, por ejemplo, en el caso del paladar hendido o también las cardiopatías, el labio leporino, medicamentosa o suplementos también hace parte del tratamiento. Las terapias físicas, ocupacionales o del lenguaje ayudan también a corregir en cierta medida, a veces del todo, algún tipo de esta malformación, y el apoyo psicológico y educativo pues es también trascendental que se le brinde a ese niño e incluso a los mismos padres. Y el seguimiento especializado, ¿no? La neurología, la genética, la pediatría, todas esas ramas de la medicina que están a disposición de esa personita que ha nacido con una malformación congénita, y también educar y hacer pedagogía con los padres para que ese tratamiento sea adecuado y se pueda corregir en gran medida o aminorar el impacto de una malformación congénita en el niño o en la niña. Esto por supuesto que trae un impacto emocional y social. El nacimiento de un niño con una malformación puede suponer un fuerte impacto emocional para la familia, por eso es clave ofrecer apoyo psicológico, acompañamiento profesional, acceso a programas de rehabilitación y sobre todo de inclusión, que pues las sociedades cada vez van teniendo como mayor conciencia a través, por ejemplo, del mobiliario urbano, las rampas para personas que sufren alguna discapacidad o aquellas que han perdido algún sentido como el de la visión. Todo eso es importantísimo que las sociedades desarrollen todos esos esquemas de inclusión para pues darle una mayor calidad de vida a quienes pues lastimosamente han padecido una situación de estas. En algún momento alguien me hacía una pregunta referente hacia la ingeniería genética que se ha desarrollado tanto en los últimos años. ¿Podría erradicar las malformaciones genéticas de forma definitiva? Pues obviamente que la ingeniería genética tiene un potencial enorme para reducir, prevenir e incluso corregir malformaciones genéticas, pero erradicarlas de forma definitiva todavía es una meta bastante lejana y muy compleja por varias razones que pueden ser científicas, éticas y profesionales. Pero ¿qué puede hacer actualmente en este momento la ingeniería genética? El diagnóstico genético preimplantacional permite, por ejemplo, detectar enfermedades genéticas en embriones creados por fertilización in vitro antes de ser implantados. Esto se puede seleccionar embriones sanos, lo que previene la transmisión de ciertas enfermedades hereditarias. También la edición genética, con algo que ya habíamos tratado en otros episodios, el CRISPR-Cas9, que es una herramienta muy poderosa. Esta revolucionaria técnica permite modificar directamente el ADN, corrigiendo genes mutados, por ejemplo, en modelos animales y en estudios celulares humanos. Ha demostrado ser capaz de arreglar incluso mutaciones causantes de enfermedades como distrofia muscular de Duchenne, la anemia falciforme, fibrosis quística, entre otras. También las terapias génicas somáticas, que consisten en insertar genes funcionales en las células de una persona ya nacida para tratar enfermedades genéticas sin modificar sus óvulos o espermatozoides. Ya hay terapias aprobadas para ciertos tipos de ceguera, inmunodeficiencias o incluso hemofilia. ¿Por qué aún no se pueden erradicar del todo estas malformaciones genéticas? Hay limitaciones técnicas, claro, no todas las enfermedades genéticas tienen un solo gen causante. Muchas son poligénicas y también dependen del ambiente. Corregir células, genes mejor en células germinales, óvulos o espermatozoides, siempre va a ser más difícil y riesgoso que hacerlo en células del cuerpo. También, por supuesto, algo que hemos hablado aquí en otros episodios, hay riesgos éticos y también de seguridad. Editar genes en embriones humanos puede causar errores no deseados, es decir, mutaciones fuera del objetivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, se puede corregir una malformación congénita, pero esa alteración puede originar problemas que no estaban pensados o que no estaban planeados o proyectados inclusive, y pueden saltarse hasta varias generaciones. Así que es algo en lo que la ciencia debe prestar muchísima atención, en que todo lo que tenga que ver con la corrección genética o alteración genética puede traer consecuencias imprevisibles, cambios o defectos que esa persona puede con el tiempo desarrollar o transmitir a otras generaciones. Entonces, aquí vemos entonces lo que tiene que ver con los cambios en la línea germinal, que serían heredables, lo que plantea dilemas éticos. ¿Quién decide qué debe ser corregido? ¿Dónde está el límite entre curar y mejorar? Aspectos que tienen que ver con esa discusión, incluso filosófica, sociológica, antropológica, médico-científica, en cuanto a que hay personas que no pueden tomar decisiones por otros, sino que aquí se estaría alterando un poco
esa libre expresión de la personalidad y el poder la persona decidir en cuanto a su cuerpo inclusive, o en cuanto a lo que va a hacer o quiere que sea su vida. La diversidad genética, entonces también encontramos aquí algunas mutaciones que no causan enfermedades, pero sí variaciones normales dentro de la especie humana. Esto es bien importante porque nosotros somos criaturas en constante evolución. Los seres humanos de hace 5.000 años, por supuesto, no son iguales a los de hoy en día, a lo que somos nosotros hoy en día. Han habido procesos evolutivos. Esto lo vemos de una forma muy evidente, sobre todo si comparamos la estatura corporal. Por ejemplo, la gente de la Edad Media medía menos que la gente de hoy en día. La gente tiene una mayor resistencia a una cantidad de patógenos, ha ido desarrollando al estar expuesto a una serie de pandemias, de factores relacionados con todo ese mundo microbiano, una mayor resistencia inmunitaria. Claro, también han ayudado, por supuesto, los fármacos, las vacunas y todo eso, pero ahora tenemos mayor resistencia, una serie de cambios fisiológicos, anatómicos inclusive, que pues están en constante proceso evolutivo. Así que si nosotros o la ciencia altera esa situación, esa línea evolutiva, esto puede acarrear algunas situaciones impredecibles y puede originar cambios que no van a ser de pronto tan agradables. ¿Qué podemos esperar nosotros hacia el futuro? Pues que haya una edición precisa y más segura, por eso se está desarrollando el CRISPR, en esta nueva generación, un CRISPR que ayude a reducir esos errores y aumentar la precisión. Recuerda que el CRISPR-Cas9 es una herramienta que puede ayudar muchísimo en la corrección de defectos congénitos, de defectos genéticos o alteración que se puede hacer con fines positivos para que una persona, por ejemplo, no desarrolle una malformación congénita o incluso corregirla si todavía se está a tiempo. Y por supuesto que esto va a traer hacia futuro que existan terapias personalizadas. En las próximas décadas, ni siquiera en años, sino en las próximas décadas, sea pues más común diseñar terapias génicas personalizadas para cada paciente, de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades bien particulares, y también mayores elementos de prevención que hay que tener bien presentes cuando nosotros hablamos de malformaciones congénitas. La prevención más que la erradicación. Es más viable pensar en reducir drásticamente la incidencia de ciertas malformaciones como la fibrosis quística o el síndrome de Tay-Sachs que eliminarlas del todo. Así que nosotros podríamos concluir a estas alturas del podcast que la ingeniería genética pues no puede erradicar por completo todas las malformaciones genéticas al día de hoy, pero sí está cambiando radicalmente la forma de prevenir y tratar muchas de ellas. En el futuro cercano, pues lo más probable es que se convierta en una herramienta esencial en cuanto a la medicina preventiva y personalizada. También me parece interesante que sepas un poco acerca de cómo funcionaría una terapia génica para erradicar enfermedades o cómo funciona en una situación de estas y lograr el éxito en cuanto a la aplicación de estas terapias génicas. Entonces vamos a ver cómo funciona una terapia génica, más o menos voy a tratar de simplificarlo para que tú tengas como un bosquejo un poco más generalizado. Y pues también te mencionaré, por supuesto, algunas enfermedades que ya están siendo tratadas con éxito. Pero entonces, ¿qué vendría a ser la terapia génica? Es un tratamiento que introduce, elimina o corrige genes dentro de las células de una persona para curar o aliviar una enfermedad genética. En lugar de tratar los síntomas, la terapia génica actúa en la raíz del problema, es decir, en el propio ADN. ¿Cómo funciona una terapia génica? Pues lo primero que hace es que identifica el gen defectuoso. Se identifica cuál es el gen que está causando esa enfermedad. Hay casos muy puntuales. El gen CFTR mutado causa una fibrosis quística. El gen, por ejemplo, SMN1 defectuoso, claro, causa atrofia muscular espinal. Y se crea un diseño del gen terapéutico, una versión funcional del gen para reemplazar o corregir ese gen que está dañado o que tiene alguna alteración, que tiene un problema. Y se hace, en este paso muy importante, tener en cuenta que se hace una selección del vector. Un vector viene a ser como una especie de vehículo que transporta el gen nuevo hacia las células. El más común es un virus modificado y puede ser un adenovirus modificado que ha sido desactivado para no causar enfermedad, sino para transmitir esa información tan importante a las células, vía pues lo que tiene que ver con la terapia génica.
¿Y cómo se va a administrar en este paso al paciente cuando llegamos hasta este punto? Hay dos formas principales y nos encontramos con una forma que es ex vivo. Ex vivo significa que se extraen células del paciente, pueden ser células madre, se modifican en laboratorio y luego se reimplantan, o también in vivo, el vector con el gen terapéutico se introduce directamente al cuerpo por inyección intravenosa, intramuscular o incluso intracerebral. Estas son las dos formas en que se va a introducir toda esa información. Expresión del gen y corrección del problema. Aquí viene algo muy importante. Una vez dentro de la célula, el gen terapéutico empieza a funcionar como si fuera nativo de siempre, produce la proteína necesaria que faltaba o corrige el error genético. Y hay, por supuesto, como ya te decía, enfermedades que han sido tratadas con éxito a raíz de esta terapia génica, como la atrofia muscular espinal, tratada con Zolgensma, que es una terapia génica que introduce una copia funcional de un gen que se llama, ya te lo nombraba, SMN1, se administra una sola vez y ha mostrado hasta el momento resultados sorprendentes, incluso en bebés con formas graves de algún tipo de una malformación. También amaurosis genética o congénita de Leber, que causa lo que tiene que ver con la ceguera hereditaria. La terapia génica Luxturna entrega una copia funcional de un gen, pilas con estos nombres, RPE65 directamente en el ojo. Y esto ha permitido que personas que legalmente son consideradas ciegas recuperen su visión de manera parcial, que no tengan que estar condenadas a ese mundo de sombras, de oscuridad. En cuanto a la anemia falciforme, también usando la edición genética con CRISPR-Cas9, se corrige el gen en las células madre de la médula ósea del paciente. Estas terapias han permitido que los pacientes produzcan glóbulos rojos sanos y se liberen de las famosas transfusiones. También hay que tener en cuenta la inmunodeficiencia combinada severa, los llamados niños burbuja. Se corrige en este caso con terapia génica el defecto en el gen que afecta al sistema inmunológico. Algunos niños tratados han desarrollado sistemas inmunes normales hasta el momento. Claro, por supuesto, te estarás preguntando, estos avances son muy prometedores, esperanzadores, pero también hay situaciones que debemos, ojalá la ciencia siga avanzando, corregir, porque esto no está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, el caso que te nombraba ahora del Zolgensma puede costar más de $2 millones. Por supuesto, esto está muy por fuera del alcance de muchísimas personas en el mundo. También hay, por supuesto, riesgos de efectos secundarios como reacciones inmunológicas. El acceso sigue siendo muy limitado para la mayoría de países, sobre todo en desarrollo, incluso para los países desarrollados e industrializados, con toda la situación económica a nivel global. Son muy pocas las personas que realmente pueden tener a disposición más de $2 millones para someterse a un tipo de terapia de estas. A pesar de que los resultados son esperanzadores, son prometedores, también hay riesgos y consideraciones a tener en cuenta, así que es algo que todavía y por el momento está muy por fuera del alcance de la gran mayoría de las personas. Claro, la terapia génica está salvando vidas al día de hoy, cambiando el enfoque de muchas enfermedades antes consideradas como incurables, aunque por el momento no está al alcance de todos. Te repito, la ciencia sigue avanzando y en los próximos años veremos, ojalá así sea, más accesibilidad, nuevas terapias, mayor precisión. Así que son algunas consideraciones importantes para tener siempre presente en cuanto a las malformaciones congénitas. Hay muchos niños que las están padeciendo, se pudieron haber corregido, claro. Por eso te vuelvo y reseño ya en esta parte final del podcast, sobre todo para las madres gestantes que piensan convertirse en madres, que esos controles prenatales son fundamentales. Si se logra detectar algún tipo de malformación y se puede llegar a corregir, obviamente que hay que hacer todo lo que esté al alcance. Usted, mi querida mujer, que se quiere convertir en madre, así no sea primeriza, sino que está gestando, por favor, absténgase de consumir alcohol, de fumar, de consumir algún tipo de sustancia, de exponer al niño a algún tipo de situación traumática. Cuídese mucho de las infecciones virales o bacterianas,
de estar en lugares que de pronto presentan cierta contaminación. También algo importantísimo, y esto ya la ciencia afortunadamente lo ha reseñado, lo ha catalogado, incluso lo da por cierto, es que toda esa situación emocional de la madre que sufre durante el embarazo de alguna u otra forma repercute muchísimo en la formación de ese bebé que pareciera ser, se da cuenta o es sensible a las alteraciones que puede tener a nivel anímico la madre. Claro, hay una simbiosis no solamente biológica, un intercambio o una nutrición a través del cordón umbilical, sino que la madre que está gestando esa nueva vida le transmite todo lo que a nivel anímico y emocional está vivenciando. Es muy importante que usted trate de hacerle higiene a sus pensamientos, busque ayuda profesional, si de pronto se siente abrumada, mi querida amiga, por algún tipo de emoción negativa, porque de alguna forma usted puede transmitirle tal vez no una malformación congénita, pero sí un estado que puede influir negativamente en ese niño. Y hay niños que pues nacen con bajo peso, como propensos a infecciones. De alguna forma toda esa actividad emocional pueda llegar, o del entorno mismo, del ecosistema en el cual se está desarrollando la madre y ese futuro bebé, puede alterar toda esa situación, todo ese contexto ambiental puede afectar al niño. No solamente en cuanto a lo biológico, sino también en cuanto a lo emocional. El ácido fólico fundamental, recuerde, si usted tiene alguna duda o inquietud, está en embarazo, busque ayuda profesional. Regularmente estos controles prenatales, afortunadamente la mayoría de los países, son absolutamente gratuitos. Todo lo que tiene que ver con esa etapa de crecimiento y desarrollo del feto, para que su bebé nazca en buenas condiciones, con buen peso, con una situación inmunológica adecuada y pueda hacerle frente a todas las amenazas que desafortunadamente empieza a vivenciar una vez sale del vientre en el mundo actual. Una serie de situaciones en cuanto a lo que tiene que ver con las amenazas patógenas, por ejemplo, a todo lo que se expone un ser humano en esta tierra. Es muy importante que se ayude usted, mi querida madre de familia. Hoy en día vemos que hay mujeres muy jóvenes que se convierten en madres, ni siquiera han llegado a la mayoría de edad, que son prácticamente niñas, están en embarazo. Si usted, mi querida amiga, tiene alguna familiar o es una de las personas que está en estado de gestación, tiene alguna inquietud, alguna situación que le esté abrumando, siempre busque ese tipo de ayuda en su servicio médico para garantizar que su niño venga en buenas condiciones y que se pueda detectar a tiempo algún tipo de malformación. Recuerda, muchas se pueden prevenir y corregir incluso antes de que el niño salga del vientre. Muy importante tenerlo en cuenta, pero pues es importantísimo los exámenes especializados, las tomas de muestras, ecografías, todo eso para detectar alguna situación que pueda amenazar el bienestar y el futuro de tu niño o tu niña. Queridos oyentes, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.